Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Hernández. En este tutorial les voy a mostrar cómo utilizar un aplicativo para evaluar el confort térmico en diferentes puestos de trabajo, teniendo en cuenta la emisividad que hay o que ofrece las paredes de una edificación. Esta es página de la Universidad de California. La Universidad de California, como ya lo dije en anteriores tutoriales, tiene una entidad adscrita a la Universidad de California, que es este centro CBE. Ellos tienen unos aplicativos, ingresamos por recursos, herramientas, y en herramientas utilizamos esta herramienta, ya la manejamos, y vamos a mirar esta, ¿sí? Que es un análisis mucho más espacial, porque va a tener en cuenta que dimensiones, va a tener en cuenta la resistencia que puede ofrecer o el aislamiento que puede ofrecer una pared, ¿sí? Y miren lo importante que va a ser a la hora de diseñar un puesto de trabajo, porque en realidad esto se debe hacer cuando el puesto se va a diseñar, no una vez diseñado, ¿sí? O sea que en teoría esto lo debería tener en cuenta los arquitectos. Los higienistas lo pueden hacer, pero obviamente ya en una condición ya preexistente, ya hecho, y ya para decir, mire, aquí hay errores. Ingresamos aquí donde dice use esta herramienta. Entonces ingresamos aquí, básicamente es un calculador. El calculador se llama calculador MRT, pero hay que tener en cuenta que MRT básicamente lo hace con referencia a temperatura radiante media. Y aquí vamos a usar es el método de Fanger. ¿Para qué? Para tener, para poder saber si hay confort o disconfort en qué áreas. Entonces lo primero, este es su área de trabajo. Con el, con la rueda del mouse usted se acerca si quiere ampliar, ¿sí? Con el botón derecho, con el botón derecho usted mueve esta oficina o esta instalación, ¿sí? Esto, estas márgenes azules, esto azul es la superficie de trabajo, ¿sí? Y esto que ustedes ven aquí es lo que representaría las paredes de esa instalación. Ahora, esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Eh, lo pueden adecuar a ciertas dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, acá arriba donde dice room, aquí usted despliega esto y usted puede darle eh, margen a esto, o sea, le puede dar dimensiones. Por ejemplo, usted puede decir aquí 80, ¿cierto? Y entonces se alarga. No le pongamos 80, pongámosle 40, ¿sí? Ahí está. Eh, Profundidad, usted puede decir, no, pues démosle 15, ¿sí? Y en la altura, usted puede decir, manejemos una altura de más o menos unos, puede ser 5 metros de altura, ¿sí? Entonces, esa es, esa es la dimensión de nuestra edificación, ¿sí? Obviamente ahí dependería de los datos reales. Sin embargo, yo no lo quiero manejar en MRT, no lo quiero manejar en temperatura radiante media, lo puedo utilizar en PMB. Entonces aquí despliego y llego a PMB. ¿Listo? Muy bien. Si quiero introducir otros datos y mientras los tenga, pues lo puedo hacer aquí en superficies. Importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí le dice, se supone que el norte es hacia allá, según según esta ubicación, el norte es hacia allá, ¿cierto? O sea que aquí sería el sur, aquí sería el este y acá sería el oeste. Entonces aquí me está diciendo, si quiere agréguele, por ejemplo, datos al muro norte. Y entonces usted dice, bueno, según la medición que se obtuvo en ese muro,
hay temperaturas de 21 según está allí, pero yo puedo poner otro dato experimental y decir no, ese muro me dio una medición de 80, ¿sí? Entonces 80, listo, y así lo podemos dejar en 80. Entonces con el cursor, ¿sí? Con el cursor usted puede ubicar donde usted quiere ubicar el puesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, digamos que yo quiero ubicar el puesto aquí, casi cerca de la pared, ¿sí? Si yo lo pongo aquí, el PMB, y lo puedo observar aquí arriba, cuando yo coloque el cursor en la superficie, fíjense acá, va a aparecer un dato. Entonces aparece un dato de 1.6. 1.6 es disconfort. Es decir que yo aquí, si yo quiero ubicar un puesto aquí, no lo podría hacer porque a la persona que yo ubique en ese punto va a tener disconfort, ¿sí? Entonces digamos que ¿dónde lo puedo ubicar? Entonces voy corriendo, el número se me va moviendo y cuando esté por debajo de 0.5, como este es el caso de 0.3, ahí ya hay confort. O sea que ahí ya puedo ubicar un puesto. Y el puesto que yo ubique allí me va a dar en una zona de confort, ¿sí? Exacto. Entonces, digamos que la temperatura no fue 80, sino 100, ¿sí? Entonces, claro, vamos a recalcular. Y ustedes pueden ver una zona roja aquí. No se le olvide recalcular. Aquí donde dice actualizar, ustedes calculan. Para que le aparezca la zona azul, pues es la zona del suelo. Y esta zona roja es donde se está proyectando, ¿sí?, la radiación térmica a través de esta pared, cuya temperatura le estoy colocando que en el muro norte hay una temperatura de 100 en ese muro, ¿sí?, que se puede medir. Entonces, si ya empiezo a ubicar el punto aquí, por ejemplo, si yo quiero ubicar un punto aquí, entonces aquí me estoy dando cuenta que el PMB es de 1.6. Es de 1.6. Entonces, esa es una zona de ¿qué? De disconfort, ¿sí? Ahí ya estoy ubicando que es una zona de disconfort, ¿sí? Y si me sigo moviendo 0.6, 0.5 aquí, o sea, con esa radiación térmica yo tendría que ubicar el puesto de trabajo donde está esa cruz, porque si lo ubicas cerca de la pared, al trabajador le va a dar un calor impresionante, porque el PMB es de casi 2, es un punto muy caluroso. Entonces yo ya sé aquí con esto que lo tendría que ubicar casi aquí, en donde están esas coordenadas. Arriba usted puede ver las coordenadas XY 31.8, 7.6. En esas coordenadas puedo ubicar un puesto. ¿Esto quién lo puede hacer? Un arquitecto tranquilamente, ¿sí? Pero esto es muy raro hacerlo. No conozco arquitectos, no sé si lo hacen o no, pero deberían hacerlo utilizando esta simulación con el método de Fanger, ¿sí? Ahora, usted dice, no es solamente esa pared, digamos que esa pared pues no recibe tanto según la ubicación del sol, sino que recibe 80, pero el muro oeste sí puede recibir una temperatura de 100. Entonces usted actualiza y mire la radiación térmica que ofrece este muro. Mire la zona roja y mire acá. Entonces si usted quiere ubicar un puesto, difícilmente lo podrá ubicar, ¿sí?, sino hasta ahí donde está la cruz, porque el PMB es 0.4 ahí, y si está por debajo de 0.5, magnífico, estaría bien. Pero si usted lo quiere ubicar aquí en la mitad, se va a dar cuenta que hay disconfort térmico donde ubica un puesto de trabajo. ¿Esto de qué depende? Depende de la emisividad que tenga una pared, y no todas las paredes son iguales. Las paredes tienen su emisividad. Entonces, ¿por qué? Porque tienen aislamiento, hay otros que no tienen aislamiento. Este
no tiene mucho aislamiento, tiene una emisividad de 0,9. Entonces, ¿qué pasa si este muro no tiene una emisividad de 0,9 sino de 0,1? Actualizo, miren la gráfica cómo me cambia. Entonces, ya con esa pared yo puedo ubicarme cerca de la pared y puedo tener puntos de confort, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, de tener una pared que ofrezca resistencia al paso de esa radiación térmica y otra que no. Entonces recuerden que los coeficientes de emisividad, tal como los ven ustedes acá, ¿sí?, cuanto menor sean, pues tienen una mayor resistencia. Si tiene una emisividad mayor, por ejemplo, pongámosle 0,9, pues la radiación que va a ofrecer es mayor. Va a haber un mayor paso de radiación. O sea que, ¿cómo se puede solucionar un problema que tenga una empresa? Sobre todo cuando el disconfort es por temperatura ambiente. Y es porque el sol que pega en esta pared o en esta pared permite el paso de radiación hacia adentro por un efecto que se llama asimetría de planos radiantes. Entonces, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo lo puede solucionar una empresa? Ofreciendo más resistencia en las paredes o en el techo. ¿Cómo? Con paredes que tengan emisividad baja. Entonces yo puedo colocar y decirle, mire coordinador o mire gerente, si usted mejora el aislamiento de esta pared, esta radiación no va a pasar. Entonces hagamos un aislamiento de tal manera que la emisividad pues sea mucho menor. Entonces, entonces utilicemos una pared de este tipo y entonces ya el flujo de emisividad va a ser menor y lo voy a colocar en 0,1 y mire cómo disminuyó la radiación. Si usted quiere ubicar un puesto, lo puede ubicar en cualquier parte, mire, ¿sí? Excepto donde se pase de menos 0,5, ¿sí? Por ejemplo acá donde dice menos 0,6, aquí no podría colocar, ¿sí? Porque ya aquí hay un disconfort por frío, pero de aquí hacia abajo todos los puestos que ustedes quieran, todos los que usted quieran, ¿sí? Ese es el aplicativo. Si tienen más información, ustedes pueden colocar acá abajo, ¿sí? Sobre todo cuando es información solar, si la tienen. Si no la tienen, pues es mejor dejarla ahí quieta, ¿sí? Y eso es todo. Entonces miren las herramientas que tienen. Estas herramientas pueden ser muy útiles si tienen los datos. Si ustedes no tienen datos de emisividad de una pared, pues muy difícil poder saber. Esos datos hay que calcularlos, ¿sí? Entonces, datos obtenidos, datos calculados, y utilicen los aplicativos que son muy buenos, de entidades muy confiables, de universidades que trabajan esto y están al servicio del público, como este que les estoy mostrando. Muchas gracias. Cualquier duda, con mucho gusto estamos atentos. Muchas gracias.